Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Veo que los chiquitines ya saben, o sea que están agarrando camino después de la alabanza. De 3 a 6 años lo reciben ahí en escuela dominical. Yo creo que el anuncio hasta allá es de más, ¿verdad? Porque ya saben ellos, antes de que cuando del último pedacito de alabanza ya están listos ahí para partir. Bueno, ¿qué tal, hermanitos? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, con calor, eso sí, ¿verdad? Este calor está tremendo, hermano. Yo sé que es como un dicho ya el de uno, ¿verdad? ¿Qué calor está haciendo? Pero no, hoy es serio. Fíjate que yo soy bien observador y cada vez que me veo en el espejo me veo más negro, hermano. Sin duda es este calor. Si hace como 3 años yo era, como dicen los mexicanos, bien güerito usted. Pero no, hombre, es que este calor lo está achicharrando a uno. Pero bueno, estamos en la casa del Señor. Qué bendición, un martes más. Vamos a seguir con el estudio del libro de los Hechos, que es interesantísimo. Yo cada vez quedo fascinado, hermano, lo que Dios le puede enseñar a uno. Y el libro de los Hechos, como trata de un tema tan delicado, que es la propagación, sí, esa es la palabra correcta, ¿verdad? La propagación, sí, no me viene ni otra a la mente, del evangelio, pues, o sea, que vaya creciendo, que se vaya extendiendo. Fíjese que estaba yo haciendo un repaso de todo lo demás y lo quiero hacer con ustedes. Y digo yo, ¿por qué andar inventando? ¿Sabe usted que yo solo he trabajado en 2 iglesias, pero en la iglesia que anteriormente estábamos teníamos reuniones de trabajo los lunes? Esas reuniones eran tristes, hermano. Entrábamos a veces a las 8 de la mañana y salíamos a almorzar a las 3, 4 de la tarde. ¿Y sabe qué era todo lo que hacíamos? Con todo respeto le digo, empezar a inventar, hermano. ¿Y hoy qué hacemos para que venga más gente? Y que esto, y que el tema, y que hagamos un escenario, porque hacían, cada mes es un escenario. Allí acaba de pasar el mes de la familia, pues habían hecho una sala, unas cortinas, pero es una cosa así. Y hoy que estoy estudiando yo el libro de los Hechos, digo yo, si aquí está todo. ¿Sabe dónde tenía la iglesia uno de los predicadores más grandes de la historia, que se llamaba Juan el Bautista? ¿Sabe dónde la tenía? En el desierto, hermano. O sea que igualito que nosotros aquí aguantando calor, vea. Y la gente lo seguía al desierto y no le decía a la gente, digamos, cosas que les gustan, porque hasta eso se estudia muchas veces en la asistencia. No, esto no es muy conveniente tocarlo ahorita, lo vamos a dejar después. Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese tiene que ser el tema central de toda predicación. Ahora, ¿cómo se hace para propagar, para hacer correr el evangelio de Dios? Ahí está en el libro de los Hechos. Por eso es que no hay que andar inventando nada. Así comenzó la iglesia primitiva y creció. Creció de tal forma que la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿Ahí se acuerda? ¿Cuántos? 1000 dicen nada más, para ver si. 3. En la segunda se convirtieron 5. 8000. ¿Cómo la ve de ahí? Y no es que nosotros estemos preocupados por las multitudes, pero es que en realidad un evangelio bien predicado es atractivo para las personas. La misma palabra lo dice, evangelio, buenas noticias. La misma palabra. Así es que, hermano, esa es la importancia que estemos viendo esto. Ahora, lo otro, predicar no es solo pararse en un púlpito y hablarle a varias personas, pocas, muchas, bastantes, un número reducido. No, el evangelio es contar las buenas nuevas. Usted tiene que ser un predicador de la palabra, un evangelista. Por eso se nos llama evangélicos, porque somos los que recibimos las buenas nuevas, las buenas noticias y las contamos a otros. Así es que hoy vamos a ver eso. Pero antes, como les dije, un pequeño repaso. Número 1, vimos la promesa del Espíritu Santo. Jesús se va y estaban los discípulos, los 11 serían entonces, 11 apóstoles, estaban preocupados porque el jefe se iba. Ahí nomasito iba al cielo. Y Jesucristo les dijo, miren, no se pongan tristes. Porque lo que no sabían ellos es que Jesús se quedaba. Se iba Jesús de Nazaret, Jesús hombre. Pero se quedaba Dios
en forma del Espíritu Santo. Entonces lo primero que vimos es la promesa del Espíritu Santo. Les digo, ahí quédense, no se muevan, continúen orando, porque yo les prometo que viene algo que les va a respaldar a ustedes, algo que es poder para predicar, y es el Espíritu Santo. Entonces primero fue la promesa, vimos la promesa, y luego después vimos esa promesa cumplida en la celebración, una celebración importante de los judíos, el Pentecostés. Estaban ahí en el aposento alto. ¿Cómo estaban? Dice, hermano, ¿se acuerda cómo estaban? Unánimes, un solo corazón, orando, unánimes, concentrados en una sola cosa, pidiendo y esperando el Espíritu Santo. Así estaban, porque decíamos que en una multitud pues podemos estar juntos, pero no podemos estar unánimes. La Biblia le dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por ejemplo, en los estadios ahí hay un montón de gente, están juntos, a veces están hasta demasiado juntos, pero no están en armonía, y a veces se agarran ahí a trompones cuando pierde el... Por cierto que hoy hubo un buen partido hoy en la tarde, ¿verdad? ¿Nadie lo vio? Bueno, qué bueno que aquí solo aficionados a Cristo hay, eso me gusta. Es lo que Dios quiere. Dios le llama a su iglesia el cuerpo de Cristo, diferentes miembros, todos diferentes, pero unidos con un solo propósito. Entonces esa fue, viene el Espíritu Santo y dice que hubo una cosa ahí, tembló, hubo un estruendo. ¿Y qué comenzó? ¿Qué le pasó a esa multitud que estaba ahí en el aposento alto el día del Pentecostés? ¿Cuál fue la señal inequívoca que habían sido llenos del Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en lenguas, no en lenguas angelicales. Algún día vamos a tratar eso, que está en Corintios, sino que hablaron en diferentes idiomas. Y entonces los que andaban por ahí de otros lugares dijeron, ¿y qué les pasa a estos? Todos están hablando, mira, aquel habla inglés, por decir algo, ¿verdad? Aquel habla francés, aquel habla náhuatl. Empezaron a decir de las regiones de donde ellos eran. Pero ¿qué es lo que hablaban? Daban testimonio de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta algunos los acusaron de que estaban borrachos y les dicen, no, pues son las 9 de la mañana, que algunos comienzan temprano, pues, pero en realidad no era eso lo que les pasaba, ¿verdad? Luego después vimos la primera predicación de Pedro, una magistral predicación en donde explica, él les dice, ¿y cuál es el gran escándalo que tienen? ¿Por qué razón ustedes están ahí? Si Dios había dicho ya esto, mi Jesús ya había dicho que se iba a ir, iba a venir el Espíritu Santo, y habla con el respaldo ya del Espíritu Santo, que ya vamos a ver lo importante que es eso. Habla con el respaldo del Espíritu y se convierten 3,000. Miren qué poder más fuerte de evangelismo. 3,000 se convierten. Y luego después vimos la vida de los primeros cristianos, que de ahí dice que entraron todos en temor, los que no eran cristianos, ¿verdad? Y veían que ellos se unieron como una familia, y que si este tenía, a nadie le hacía falta, porque el que tenía compartía, y estaban ellos siempre en oración. Después vemos no el primer milagro, porque obviamente Pedro ya había hecho milagros, porque Pedro fue enviado con los 70 también, y dice que cuando ellos regresaron dijeron, hasta los demonios se atan y hacemos milagros en tu nombre. Pero el primer milagro después de recibir el Espíritu Santo, ¿a quién sanó Pedro? A un cojo, a un cojito, a un patojito. Entonces, cuando lo sana, la gente, eso fue como un respaldo más grande. Dice que la gente quedó impactada, y luego Pedro vuelve a predicar en su segundo discurso y se convierte en 5,000. Y en esencia, Pedro, ¿qué les dijo? Les dijo, miren, no se extrañen ni pongan la mirada en nosotros, si este poder viene de aquel que ustedes crucificaron y negaron, aquel que ustedes prefirieron a Barrabás, a ese Jesús, el que crucificaron. De él viene este poder en la forma del Espíritu Santo, y hace esa sanidad. Y lo último que estuvimos viendo fue en el segundo discurso se convierte en 5,000, y luego después las cosas cambian, ¿verdad? Qué bonito sería que, pues no sé si bonito, pues, pero quizás, ¿verdad?, que las cosas vayan como van aquí, que todo el mundo, hay gente que hasta contrata cristianos, pero las cosas no siempre son así.
Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Mira, hermano, nosotros en un país como este debemos de estar preparados para que algún día llegue al poder un loco. Ya llegó un dundo, pero falta el loco. ¿Por qué razón? Si es que aquí hay una escasez de líderes increíble. Pero ¿por qué le digo esto? ¿Y qué tal llegar a gobernar un ateo? Ya hubo también un ateo, pero un ateo que la tiene en contra de los cristianos. Por ahí me contaron que hay una señora allá en los Estados Unidos que dice que si llega a quedar de presidenta, ella tiene aversión contra los cristianos. Y por ahí anda otro también en los Estados Unidos que el nombre le hace honor a él, ¿verdad? Donald Trump, es bien trompudo, solo hablando, anda. ¿Qué pasaría si en El Salvador llega un gobernante en los cuales dicen, miren esas sus reuniones que tienen en la iglesia, eso no me llega? Y él dijera, aquí solo se pueden reunir para bailes, para carnavales. Además, fíjense que alguien se puede hasta apoyar en la constitución política. Usted sabe que El Salvador tiene una religión oficial del Estado. Ahí está. Allí dice que la religión católica es la religión del Estado. Ahí dice. Y que tienen que respetarle su territorio al Vaticano. Se llama Nunciatura Apostólica. Esa es la embajada del Vaticano. Está reconocida. ¿Qué tal que llegara un loco al poder y dijera, miren, aquí la religión reconocida por el Estado es la católica, así que todos los demás, olvídense. O van a la católica o no van a ninguna. Esos locos que andan gritando, esos aleluya, se acabó esto. Tendríamos que estar preparados ¿para qué? ¿Qué le dijo Pedro y Juan cuando los agarraron, los leñatearon y los metieron presos y los amenazaron? ¿Qué les dijo? Nos es necesario obedecer a Dios más bien que a los hombres. Y salieron bien gozosos, dice. No los apantallaron, no los atemorizaron. Ahí nos quedamos, por cierto. No se echaron atrás, no. Pues sí, los vamos a soltar, pero no vuelvan a andar hablando esas tonteras que Jesucristo resucitó. No vuelvan a decirlo. Si ustedes nos quieren dejar libres, déjennos libres, pero nosotros seguimos con nuestro trabajo de ir y hacer discípulos. Ahí nos quedamos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro, en este caso de Pedro y de Juan, cuando fueron apresados, cuando los quiso intimidar el concilio ahí de religiosos? Estaban ahí algunos fariseos, estaban algunos sacerdotes y parientes de sacerdotes. O sea que se reunió toda la gente de poder religioso. Ahí estaban, ¿verdad? Como para apantallarlos. Es como cuando alguien le va a reclamar algo a alguien y lleva un montón de gente, ¿verdad? Y a ver, si el problema es entre dos y él llega como con 10, aquí venimos a ver qué es lo que has dicho de mí. Entonces este grupo religioso quiso amedrentar a Pedro, pero Pedro, Juan y toda la iglesia, los discípulos de ese entonces, tenían algo que se llama Espíritu Santo. Y mire, hermano, usted puede decir ahora, a saber, vea cómo yo reaccionaría si me dijeran, vení para acá, cristiano o no cristiano. Pero ¿y por qué? Pues, ¿para qué quieres saber? Es que si decís que sos cristiano, aquí nomás te matamos, aquí te vamos a meter las balas. Pero si negás que sos cristiano, entonces te dejamos tranquilos. Y uno dice, sí, a ver cómo reaccionaría yo. Claro, porque ese es el pensamiento humano. Mire, hermano, cuando alguien está respaldado por el Espíritu Santo, olvídese. Yo les aseguro que estos varones de pelo en pecho se abrirían así, aquí dele cabal en el corazón para que no me duela. Sí, si Dios permite que eso llegue a su vida, es porque usted lo puede soportar con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nunca da una prueba más allá de la que podamos soportar. Entonces tenemos que estar preparados. No vamos a entrar en una psicosis, ¿verdad?, de que cuando va a empezar la persecución, porque la persecución puede empezar en su casa, con su familia. ¿No es cierto que algunas veces en la casa empiezan a decir, mira, vos te estás pasando, mira, es bueno, lo de Dios es bueno que vayas a la iglesia, es bueno que te vayas a echar el masconcito y luego a sacar tu carnetillo y todo ahí, pero ya eso que quieres servir, ¿cómo es eso? ¿Y que no trabajas? ¿Cómo no? Pero después del trabajo yo me voy a llevar el uniforme y al llegar ahí veo una media limpiada de la cara y me pongo el uniforme a servir. No, mira, yo creo que te estás pasando. La persecución puede comenzar en la casa. Puede ser el esposo, la esposa, la familia, los padres que empiecen a decir, mira, yo creo que te estás volviendo como un poco fanático.
Así que el cristiano, ¿por qué le digo esto? El cristiano, el Hijo de Dios, que es un predicador de las buenas nuevas, tiene que estar preparado para la persecución. Tiene que estar preparado mentalmente. Tiene que estarlo. A mí no es que me guste, pero yo veo esas noticias donde sale que en los lugares lejos, vea. ¿Cuáles son los países que tienen persecución ahorita? China es uno, vea. Todo el continente. Hay otros, me parece que por el lado de España hay algunos. Y hay gente donde los persiguen, pues. Yo veo las noticias no para entristecerme, sino que para sentirme. Por ejemplo, ahí salía a un varón que lo iban a ahorcar, ¿verdad? Porque mantenía su fe. Y miren la cara, él le veía que él estaba tranquilo en uno de esos países islámicos. ¿Por qué? Pues tranquilo, ¿por qué? Pues si él sabe. Él sabe lo que dijo el apóstol Pablo: para mí morir en Cristo es ganancia. Así que, hermano, tiene que estar preparado. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Así que hoy sí abra la Biblia en Hechos. Leemos la parte que vamos a estudiar ahora. Hechos capítulo, si no me equivoco, 4. Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 31. Amén. Y si no, aquí vamos a irlo ya estudiando de una vez. Así es que oremos para que sea el Señor hablando de nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este precioso día. Gracias por la iglesia, este bonito lugar donde podemos adorarte, donde podemos aprender de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, que sabemos que son muchas. Ahora, Padre, te pedimos que hables a nuestras vidas. Te pedimos que nos enseñes. Tus palabras son vida, son espíritu y son vida. Gracias por eso, Señor. Quédate con nosotros, instrúyenos por medio de este pasaje bíblico. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, aprovechando que andan los muchachos aquí de sonido, este volador está rojo, mira. ¿Qué onda? Ya se va a terminar. Hasta ahí llegamos, cuando termine la batería. No, aguanta. Va, aquí el técnico dice que aguanta, aguanta. Que es más fácil que me termine la batería a mí y si no al micrófono. Así es que démosle. Mire lo que dice el primer versículo del pasaje. Leámoslo aquí, dice: y puestos en libertad, está hablando de Pedro y Juan, vinieron a los suyos, o sea, a los hermanos, ¿verdad? Y contaron todo lo que les había, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 24. Y ellos, mire qué interesante, ellos habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánime la voz. ¿A quién? A Dios. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Póngale pausa ahí. Mire qué interesante la reacción del pueblo de Dios. ¿Cómo hubiera reaccionado otras personas cuando ellos llegan? ¿Qué pasó, Pedrito? ¿Cómo estamos? Y Juan, los veo algo moraditos de los ojos. Ah, no me quedó, guardias pegan duro. ¿Y qué les dieron con vara? Sí, nos dieron con vara, pero ellos riéndose, estaban gozosos. Y entonces, no hubiera sido como lógico que el consejo es: miren, hermanos, ¿por qué no nos calmamos un poco mejor? Que aquí en Zaragoza empezaran leyes locas como: mire, los vecinos se quejan del sonido de ustedes, se quejan sobre todo cuando hacen vigilias. Así es que les sugerimos mejor que ya no hagan vigilias, porque es muy noche. El culto normal sí, pero vigilias no. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Bueno, hay que calmarse. Ay, los dormilones felices. Ay, qué galán. Que hagamos solo receso, no hagamos vigilias, solo receso. Dice que llegaron y les contaron. Y en lugar de responderles unánimes, o sea, todos, se pusieron a orar. Y a orar con fe, a orar con ganas. Dijeron, clamaron. Ellos habiendo oído, dice,
Dijeron soberano. Mire qué forma de orar. Le dicen a Dios, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, ¿ora usted así? ¿Ora usted así? ¿O su Dios es chiquito? Mire la referencia que le dan a Dios. Primero le dicen, Dios soberano, o sea, el único que hiciste todo, la tierra, el mar, todo. Eso lo hacen como introducción. Yo digo, ¿y cómo se sentirá Dios cuando alguien le empiece a decir eso? Dios se siente comprometido y dice, pues si yo soy el Dios todo, es cierto. Y entonces, ¿y qué pasa, hijos? ¿Qué quieren? Ahí dicen ellos lo que quieren en el 25, miren. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado. Ojo con esto, determinado que sucediera. Ahí uno puede decir, ¿y qué es lo que están pidiendo? Pues, mire, ellos primero le dicen, Dios Todopoderoso, soberano. Ajá, ¿qué pasa? Tú que mandaste a tu hijo y que toda una nación lo rechazó y que Herodes y Poncio Pilato estaban de acuerdo en matarlo, y eso pasó, pero dice, tu consejo había antes determinado que sucediera. Entonces dice, aquí no nos está fallando la fe, Señor, la fe no nos falla, porque nosotros sabíamos que todo eso tenía que pasar. Lo que pareciese un fracaso en el proyecto de Jesús, lo único que era el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Él con su muerte triunfó en la cruz del Calvario. Mire, si al diablo le ha ido mal, desde entonces le ha ido peor, porque el diablo estaba motinando a la gente. Imaginen que el diablo le dio carreta de que mejor dejaran ir a Barrabás. Esa fue una gran barrabasada, y no a Jesús. Entonces el diablo estaba contento, aquí voy a destruir a este Jesús que es enemigo mío número uno. Pero no, todo eso ya estaba antes determinado. Entonces ellos, cuando le dicen, soberano Dios todopoderoso, que has hecho el mar, la tierra y todo esto, le dan su puesto a Dios. Dicen, tú que mandaste a tu hijo y lo mataron, se pusieron de acuerdo, pero ya lo habías determinado, te queremos pedir esto, en el 29. Y ahora, Señor, ¿qué es lo que le piden? Mira sus amenazas. Le dicen a Dios, esto no ha terminado, ahora queremos que mires cómo estos sinvergüenzas religiosos están amenazando a tus hijos, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mire qué petición más bonita. No pidieron que terminara la persecución, no pidieron eso, no, dijeron, mire, ya empezaron las amenazas. Lo que nosotros necesitamos es que estos siervos que predican no vayan a aflojar el paso, que con de nuevo prediquen tu palabra. Y ese es el tema central que esta noche nos tenemos que llevar en la mente. Hermano, yo sé que usted ora por todo, y que pide de todo también en sus oraciones, y eso está bueno. Pero y usted pide por los que le predican, para que le prediquen palabra de Dios. ¿Sabe que un día de estos, con mucha tristeza, yo vi una predicación en la televisión, miles de gente oyendo una predicación? Yo el título que le hubiera puesto a esa predicación es El café Starbucks, porque el predicador solo de eso habló. Habló de los 5 puntos que han hecho exitoso al café Starbucks. Dijo cuántas tiendas tenía alrededor del mundo. Dijo cuántas habían ya en El Salvador. Yo ni sabía, bien me acuerdo, 19 dice que hay. Yo como solo del café listo no paso. Yo pues andar dando $3 por un café, hermano. Que el cachuchino, que el latte, no. Uno me estaban ofreciendo uno con mosca, no quiere un mosca. Habló y dijo que yo sí. ¿Y sabe qué había hecho? A los 5 puntos que Starbucks dice que tiene el éxito, le había puesto versiculito así como ve perezoso cómo trabaja la hormiga. Proverbios. Pero 45 minutos hablando de una empresa
que a saber de dónde es, y diciendo, vamos a aplicar aquí los consejos, esas recomendaciones para que nuestra iglesia sea de éxito. Vaya, no sabía yo. Para que una iglesia sea de éxito y para que la predicación tiene poder, lo que tiene que tener es el respaldo del Espíritu Santo. Más nada menos nada. Eso tiene que tener. Que el que se suba a predicar esté consciente de lo que va a hacer. Y ustedes orando para que haya palabra de Dios, en lugar de criticar. Porque muchas veces hacemos lo que estoy haciendo yo, pues criticando a ese pastor, a ese predicador. Y dije, qué bárbaro. Y amigo mío, pues, qué bárbaro este hombre lo que está diciendo. No puedo creer. Y yo voy a esperar, por favor, que diga algo, un versículo bíblico que hable de Dios. No, hasta dice, contó que él había ido y dice que los puso a prueba. Y que llegó y que le dijo, desde que entró lo saludaron con una sonrisa y le dieron la mano. Y una muchacha bien bonita dice, le dijo, ¿qué vas a querer? Y él le dijo, dame un latte con leche deslactosada y 2 cubitos de hielo, azúcar de dieta, para ver si se le olvidaba. ¿Cómo te llamas? Dice que le dijo la muchacha. En 5 minutos dije que está Carlos, el nombre, fulano de tal, aquí está tu café. Yo quiero que en esta iglesia todo el mundo llame por el nombre a todos. Nos vamos a poner un gafete y nos vamos, ya no nos diga, que así dijo, ya no nos digamos hermano, dijo, llamémonos por el nombre. Mire, yo me siento bien galán con estos chiquitines, ustedes sus hijos. Cuando me dicen pastor, se me acercan, algunos hasta me abrazan, yo me siento bien galán. Otros me dicen hermano, otros me dicen hermanito. Puedo ir, pero cuando quieren ir al baño, voy al baño, hermanito. Quizás por la precisión que tienen, ¿verdad? Pues digo no. Y yo, qué tristeza. Y yo preparando estaba este sermón. ¿Qué es lo que le pidieron a Dios? Que con todo de nuevo hablen tu palabra, respaldados por el Espíritu Santo. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Ya no estemos inventando tanto. Si a mí no me gusta cómo predica alguien, pues hay que orar. Si yo siento que alguien no está predicando con la autoridad, con el respaldo del Espíritu de Dios, pues hay que orar. Ore por mí usted, hermano. Maestro, contando chistes bien bayunco. Vamos a orar para que Dios lo deje mudo o que predique bien. Y mire lo que decía este versículo. Mientras extiendes tu mano para, qué terrible, yo aquí quizás pasé de noche, nunca había leído esto, ¿sí? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabe qué dice Dios? Que usted tiene que orar por 2 cosas. Uno, para que en su iglesia se predique palabra de Dios, no política, no economía, no relaciones públicas, palabra de Dios, y que respalde a algunos para que hayan señales como sanidad. ¿Por qué no oramos por eso? Yo entonces le estoy pidiendo a Dios, Señor, unge a un siervo ahí que sea tremendo, que lo llamen a todos lados y que diga y que pongan las manos sobre los enfermos y sanen, y la gente diga, qué barbaridad. Ya saben lo que está pasando en la Peniel. Ahí hay un brother, ahí hay un líder, ahí hay un hermano, como le quieran decir. Ahí hay un pastor, ahí hay una hermanita que ora y los enfermos sanan. Eso están pidiendo. Ese era el éxito. Por eso habían 3,000 en uno y 5,000 en el otro. Por eso creció tanto la iglesia. Porque no estaban entreteniendo a la gente. Les estaban demostrando el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Que empecemos a buscar ese poder. Y dice el siguiente. O se acabó ahí, muchachos. Cuando hubieron orado, miren lo que pasó. El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra. ¿Cuántos hablaban con denuedo la palabra? Todos. Todos. Claro, hermano, cuando uno dice, no, hombre, si ese es el compromiso del predicador, el que predique. A ver si le sale algo. No, si es que todos somos predicadores de la palabra. Y alguien puede decir, no, hermano, fíjese que
Mire, hermano, desde que usted sale de su casa, usted está predicando quién es. Y cuando usted predica quién es, usted predica quién vive dentro de usted. Usted da testimonio de quién lo ha cambiado. ¿O cree que no lo conocían como era antes? No, hombre, si en algunos pasajes dan, gracias a Dios que el bolo ya se calmó. Ahí el bolo ya llega con la Biblia después de los cultos. Antes llegaba con la pistola y haciendo relajo. La gente sabe. A veces sin hablar predicamos, hermano. Cuando usted ayuda a alguien, cuando está presto, cuando su vecino, su compañero de trabajo dice: ¿y qué es lo que te pasa? Pues no, hombre, es que mira, necesito andar donde fulano de tal. Ese es hermano, él te va a ayudar. Ah, qué bueno eso. Lo mismo es la mala fama. Cuando dicen: ay Dios, no, hombre, si ese es aleluya, pero ese, si le pedí una pastilla de un veneno te va a dar, ese es malo. Interesante lo que pidieron a esta gente: señales, sanidad, la importancia de orar por los que predican. Efesios capítulo 6, 18 al 19. De veras que con este calor, como pusieron ahí en una red social, dan ganas de dormir empiernado, ¿verdad? Pero empiernado en una barra de hielo, de esos que andan vendiendo minuta. No se puede dormir, yo ando bien desvelado. Hoy me voy a subir al techo, ahí viendo las estrellas, ¿no? Es que hay bastantes murciélagos ahí donde vivo yo, peligroso. ¿Qué dice Efesios? Está hablando Pablo. Por cierto, uno de los predicadores con más renombre en el Nuevo Testamento. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida por Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Yo creo que equivocaron. Búsquelo mejor. 6:18 y han puesto 4:18. Bueno, dicen que solo le faltan 2, es poquito. Vale, 6:18 dice: orando en todo tiempo. Pablo le dice a esta congregación de Éfeso, que la está visitando, y le recomienda algo importante: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes tenía que orar? Todos los santos, todos ustedes. Y mire Pablo lo que dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Sí, hay que orar por todos, unos por otros. Claro, por nuestra familia si está lejos, por un familiar si está enfermo. Pero hay que orar por los que les predican la palabra de Dios, para que prediquen eso, la palabra de Dios. Bueno, ¿y acaso Pablo era un neófito? ¿Sabe qué quiere decir neófito? ¿Verdad? Un nuevo en la fe. Pablo era fariseo de fariseos, era un maestro de la ley. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Iba camino de Damasco, ustedes conocen la historia, fue derribado. Le habló Jesús, tuvo un entrenamiento personal con Jesús. El apóstol Pablo. Así que Pablo, yo creo que sabía mucho de Dios, mucho, y tenía fuerza para predicar. Pablo, una vez en cadenas, casi convence a un rey, al rey Agripas. Lo vamos a ver más adelante. Asombrado el rey, cuando lo escuchó dar el testimonio y la predicación de él, dice: Pablo, por poco me persuade, o sea, ya te faltó poquito para hacerlo cristiano, a un rey pagano. Y le dice el apóstol Pablo: por poco, por mucho, oh rey Agripa, yo quisiera que conocieras a este Jesús que yo conozco. Ese hombre que tenía tanta capacidad, ese hombre que tenía capacidad de convencimiento para las personas, ese hombre que estaba respaldado por el Espíritu Santo de Dios, también le pide a la congregación, le dice: mire, oren por mí para que cuando yo hable cosas que Dios quiera que yo las hable, para que diga lo que ustedes necesitan escuchar, para que sea Dios hablándole a cada necesidad. ¿Sabe qué es interesante? Que muchas veces hay cosas que uno
Yo casi no hago bosquejos. Si ustedes vieran ahí mi tablet, lo que están ahí son los textos bíblicos, nada más. Porque al irlos leyendo, Dios me habla a mí, yo me lo guardo. Y después Dios nos habla a todos nosotros. Pero no tienen que descuidar esa parte, hermano. No solo nosotros, deberíamos de orar por todos los que predican en este país, hermano. En el mundo entero, el evangelio se está convirtiendo en un comercio. Hay predicaciones que son conferencias motivacionales nada más, que lo desafía, que tienes corazón de campeón, que ponete de pie y grita esto, que está bien, mucho de ese recurso, pero nosotros necesitamos palabra de Dios, palabra que nos desafíe, palabra que nos confronte. Yo no sé si usted ha notado, pero los domingos se están convirtiendo en predicaciones bien confrontativas con uno. Y ese es Dios hablándole a uno, hermano. No puede uno estarse haciendo el de los panes. Así tiene que ser. Pero yo, todos los cristianos tenemos que orar por los santos y por los que predican. Esa es la importancia de orar por los que predican. Es necesaria la cobertura de Dios para predicar. Lucas 22, 31 y 34. Lucas 22, 31 y 34. Hoy sí va. Eso. Hombre, estos hipotes pueden, hombre, sí. Yo les enseñé. ¿Cómo no van a estar bus? Mire lo que dice. Aquí estamos para que usted se ponga ahí en auto. El contexto está cercana a la muerte de Jesús. Jesús está dando las últimas instrucciones. Jesús está a punto de retirarse, de ser llevado a un juicio ilegítimo y ser muerto en la cruz del Calvario. Y les dijo esto. Dijo también él: Simón, Simón, miren lo que le dice Jesús: he aquí, Satanás ha pedido para zarandearos como el trigo. Hasta la palabra, una gran zarandeada le dijo que iba a tener. Pero que dice en el siguiente versículo: pero yo he rogado por ti. Esta es otra cosa por la que usted tiene que orar: que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma. ¿A quiénes? A tus hermanos. Adivine quién es el que estaba predicando y se convertía en 3,000 y después 5,000 personas. Este zarandeado. ¿Y saben qué consistió la zarandeada? Si usted lee el pasaje se va a dar cuenta. Consistió en negarlo. Esa fue la zarandeada de Pedro. Entonces Jesús dijo: voy a orar porque te espero una zarandeada, cosa seria, pero yo he rogado por ti al Padre para que tu fe no falle y para que luego que regrese en lugar de regresar más débil, regresar más fuerte, para que puedas confirmar la fe a tus hermanos. Pues vaya que así fue, porque después de esa zarandeada que el diablo le pegó, que lo hizo negar a nuestro Señor Jesús, Pedro ha regresado y ahora está predicando el evangelio con ese poder que Dios le había dado. Es necesario el poder del Espíritu Santo para predicar. Hechos 1:8, que ya lo vimos, pero lo vamos a leer. Hechos 1:8. Cuando se les da la promesa del Espíritu Santo, les dice: espérense aquí, van a llegar. Les explica Dios para qué es el Espíritu Santo. Les explica. No estoy hablando de los atributos del Espíritu Santo, estoy hablando del efecto que hace el Espíritu Santo en una persona. Y hace esto: pero recibiréis, ¿qué dice? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué, para qué es? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, hermano, cada vez que usted va a hablar con alguien de Dios, lo primero que tiene que hacer es orar y pedirle al Espíritu Santo que hable por usted, que no sea su conocimiento, que hable por usted. Cuando yo voy a predicar, momentos antes de predicar, le digo: Señor, por favor, anula todo conocimiento humano, que seas tú hablando, dame gracia para predicar tu palabra, pero sobre todo, Espíritu Santo, respáldame para que sean tus verdades las que se hablen. Ese es el poder para testificar. Por eso es que
Las palabras cuando vienen de Dios no son palabras vacías, no son palabras rimbombantes, no son palabras que solo se van, no, se quedan en nuestro espíritu. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Es necesario el poder del Espíritu Santo para predicar. ¿Por qué razón? Porque si no vamos a terminar en vergüenza, hermano. En vergüenza. No, yo le quiero decir una cosa, y vive Jehová que esto yo lo he platicado con él. Si el Espíritu Santo no me respalda a mí, no me contesta la oración cuando yo estoy preparando una predicación, yo no volvería a predicar. Jamás. No. ¿Para qué? ¿Para quedar en vergüenza? No. Mire, y Romanos 1:16, y con esto terminamos. Amén. Dijo Pablo también a los cristianos que vivían en Roma: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y para qué sirve ese poder? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos. Qué poder más increíble el que Dios ha depositado sobre seres humanos. Ese poder se llama el Evangelio de Cristo Jesús. Así se llama. ¿Y quién lo respalda? El Espíritu Santo. Claro, el diablo nos va a señalar, hermano. El diablo nos va a señalar. El diablo nos va a decir: ay, querés predicar, querés hablar de Cristo y mira quién sos. Usted no le haga caso, hermano. El pasado es el argumento favorito del diablo. ¿Y cómo le va a ir a hablar a esa persona si ya te puede bien? Si sabe quién fuiste. Por la misma razón. ¿Cuál era el pasado del apóstol Pablo? Un asesino, un perseguidor de los cristianos. Y eso es lo que él contaba. Antes de que se lo fueran a sacar, eso es lo que él contaba. Así es que, hermano, tenemos que orar por nosotros, por nuestros hermanos, para que Dios nos empodere y podamos predicar la palabra con denuedo. Tenemos que predicar, tenemos que orar por los que predican también, para que prediquen palabra de Dios, por sus pastores aquí en esta iglesia, por otros pastores, por pastores que usted conozca. Tenemos que incluirlo en nuestras oraciones, porque si no, el diablo puede entrar sutilmente y empezar a dejar que se enfríe el primer amor que Dios nos ha dado. Empezar a recibir, vamos, se convierte en una cosa tediosa. Sí, yo tenía un interno ahí en el ministerio, el Piojo, yo creo que se murió. Ese Piojo me daba risa a mí. Yo les pasaba una especie de examen cada vez que iban a la iglesia. La iglesia la teníamos pegadita y al ministerio. En ese entonces era en San Antonio Abad, no predicábamos un devocional, pero a los cultos iban de la iglesia. Y miren, el Piojo se había conseguido una gran Biblia, como que así era directorio telefónico, así toda colocha las páginas, pero ahí andaba. Yo creo que ni podía leer, pero al Piojo le gustaba andar con la Biblia. Y se iba para donde los hermanos. Era una iglesita tipo sauna, porque era de lámina, y los cultos eran a las 3 de la tarde, domingo a las 3 de la tarde. Entonces todos los internos para la iglesia. Y cuando venían de regreso, yo escogía uno hacia la sala y le vení. Y digan: sí, pastor. ¿De qué predicaron? De este. Pero el Piojo era bien como escandaloso, ¿verdad? Salía con la Biblia. Pastor, ¿cómo está? Bien, le digo. ¿Y qué tal, Piojito? Mire, no, hombre, estuvo buena esa predicación. De verdad. ¿Y de qué predicaron? No me acuerdo. ¿Y cómo es que estuvo buena y no te acordás? Es que viera cómo gritaba ese maestro. Él medía lo bueno de una predicación por los gritos en un púlpito. ¿Por qué medimos nosotros la palabra de Dios? Con esto quiero terminar. Dice que Jesús se apartaba y les enseñaba. Si en una predicación no hay enseñanza,
póngale atención. Y hay que orar. La palabra de Dios es para enseñar, es para conocer el carácter de nuestro Dios. Juan 17:3 dice que esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.